Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Le damos la bienvenida a nuestra clase 9 que la hemos titulado Prosperar. Y nos vamos a basar en el libro de Josué, en el capítulo 1 y el versículo 8. Se los voy a leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, ustedes se han puesto a pensar que en nuestras actividades diarias siempre tenemos una rutina. Siempre hay algo con lo cual nosotros empezamos, ¿no? El día. Quizá lo primero que es apagando el despertador, ¿no? Quizá lo primero que es ponerse de pie y dar gracias a Dios. Lo primero que es a lo mejor es ir y no sé, bañarse. Y es una serie de actividades que uno hace diariamente. Bueno, por lo menos cuando, por ejemplo, vamos a la escuela o vamos al trabajo. Y en ese día ocurren pues muchas cosas. Por ejemplo, uno tiene planeado y uno realiza más bien una serie de actividades que a lo mejor a veces hasta uno no las piensa. Uno ya no dice, ¿cómo me bañaré el día de hoy? ¿Cómo el día de hoy me sentaré para desayunar? ¿En qué lugar de todo el comedor? A lo mejor uno no se pone a meditar eso, uno las hace porque es una rutina. Pero cuando uno ya sale, eso es cuando estamos en la casa, por ejemplo, o cuando uno sale y va en el transporte, y ahí es donde ya empieza a ver o interactuar, la interacción con las personas, ¿no? Y entonces ya empiezan a ocurrir eh, eventos que a lo mejor uno no los tiene controlados y te sacan precisamente de ese control que uno lleva, ¿no? Y entonces a veces, por ejemplo, se poncha la llanta, a veces, por ejemplo, se va la luz y entonces el transporte queda parado para aquellos transportes que necesitan de electricidad, ¿no? O se terminó la gasolina o cualquier X situación que a ustedes les haya pasado y entonces el día toma otro giro. Y quizá la actividad o el tiempo que ustedes habían planificado ese día tomarse para cierta situación les cambió completamente el día. Ahora imagínense toda una vida. Supongamos que una persona viviera 100 años. ¿Cuántos días, no? Serían como 36.500 días si fuera una persona de 100 años, ¿no? Entonces imagínense cuántas combinaciones de eventos en toda esa vida ocurrieron. Un mundo, ¿no? Y entonces uno puede preguntarse, ¿no? O puede uno caer en la conclusión de que toda actividad que uno realice afecta a nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, toda actividad que uno hace afecta a nuestro presente y nuestro futuro. Y entonces uno puede darse cuenta cuán valioso, o más bien cuán valioso, cuán importante es tomar una decisión, porque eso afectará nuestro presente y pues nuestro futuro, ¿no? Y uno obviamente no quiere que nuestras decisiones sean para mal, sino más bien para bien. Y en este versículo que leímos, eh, habla de prosperar el camino y de que todo salga bien. Prosperar el camino y que todo salga bien. Y vamos a ver en 3 puntos, vamos a estudiar en 3 puntos lo que consiste prosperar. Aunque prosperar abarca muchos aspectos de la vida, nos enfocaremos principalmente el día de hoy en lo interno, en nuestra persona. Entonces, prosperar es la capacidad de producir. Prosperar es la capacidad de producir. Bueno, entonces aquí aclaremos de entrada, que la prosperidad no es por arte de magia. Dios es quien nos capacita. Ajá. Pero nosotros somos los que producimos, los que hacemos que produzca. Es decir,
que entonces se requiere de nuestra participación. Por eso es que cada día uno se para, cada día uno se levanta y uno va a producir. ¿Cómo? Es lo que vamos a estudiar. Primer punto, vamos a verlo. Y nos vamos a basar en Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 4 al 9. Ahí van a estar las tres partes que les comento. Dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, el primer punto lo encontramos en Deuteronomio 6:6, en donde dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto de tu corazón hace referencia a nuestra mente. Y lo que nos está diciendo Dios es que asimilemos su palabra. Entonces el primer punto es asimilar su palabra. ¿Qué es asimilar? Bueno, es hacerse algo similar a otra cosa. Entonces, debemos producir, es decir, esta capacidad de producir sobre una base correcta, que es la palabra. Porque uno tiene tantas ideas, tantos conceptos y tantas maneras de hacer las cosas que uno cree que así debe de ser. Y no, uno tiene que meditar la palabra, asimilar la palabra. Una actitud comienza con un cambio de mente. Y esto por la lectura y meditación de la palabra. Entonces, meditas la palabra, la asimilas y entonces cambias esa mente. En Corintios, 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, vamos asimilando la palabra, vamos asimilando, vamos meditando, vamos asimilando y nuestra mente se va haciendo, como vimos que la palabra similar es que nos vamos haciendo similar a Cristo. Entonces en este caso nuestra mente se va quitando de tantas ideas equivocadas y entonces se va llenando de la palabra de Dios. Ahora, esto nos lleva al segundo punto, Deuteronomio 6:7, en donde dice: y las repetirás a tus hijos y las hablarás. Aquí utilizamos otro miembro de nuestro cuerpo, la boca, que dice la hablarás. Esto tiene que ver con declarar. En Mateo 13, capítulo 13, versículo 35, Jesús dice: para que cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué declaraba Jesús? ¿Qué declaraba Jesús? Para muchos eran palabras escondidas, pero ¿qué declaraba Jesús? La palabra de Dios. Entonces el segundo punto es esto: declaras lo que meditaste, asimilaste, lo declaras, lo dices. Entonces, tú has visto cómo, por ejemplo, cuando te diriges a la escuela o al trabajo, cuántas personas, o has conocido quizá muchas personas, que cómo dicen de palabras negativas, que cómo pronuncian tantas cosas en contra de ellos, en contra de su familia, que no se puede, que no se va a poder, que el jefe los va a correr, que van a reprobar el examen, que no importa cuánto se esfuercen, el examen lo van a reprobar. Y entonces, así muchas veces vemos que así les pasa. Y entonces nosotros tenemos que quitarnos de todo eso, decir cosas que de todo aquello que no conviene, abstenernos y entonces empezar a declarar la palabra que asimilamos, lo declaramos. ¿Cuándo? Bueno, aquí dice en su palabra
que estando en tu casa, estás declarando, cuando vas por el camino, vas en el transporte, vas en tu vehículo, y al acostarte y cuando te levantes, lo vas declarando, declarando, declarando. Y el tercer punto es el siguiente. En Deuteronomio 6:8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Otro miembro del cuerpo que vamos a usar, las manos. Y esto tiene que ver con practicar. Así como el cirujano se recetó muchos libros de medicina, pero también tuvo que practicar. Tuvo que llevar a la práctica todo lo aprendido. Como cuando estudias para un examen, te encierras y agarras un montón de libros, apuntes, y estás estudia, meditando, repitiendo como loro para que todo vaya entrando, y no te presentas al examen. Entonces, sabrás mucho del tema, pero jamás supiste qué es ganarse ese 10. Nunca lo supiste, o una A. Nunca supiste. Entonces, esto es así. Si bien uno se puede hacer diestro o muy sabio en un tema en específico, más bien que sabio, conocedor en un tema en específico, jamás sabrás lo que es vivirlo, lo que es experimentarlo. Entonces lo tienes que llevar a la práctica. Entonces, ¿cómo funciona este ciclo de la prosperidad en nuestra vida? Bueno, pues cada día tú te levantas, meditas, asimilas, y entonces, cuando vas en el transporte, cuando vas en el camino, cuando vas en el vehículo, vas declarando, vas declarando, vas declarando. Llegas a tu escuela, llegas a tu trabajo, llegas a donde tú te dirijas, a hacer la actividad que vayas a hacer. Y entonces, con tus manos, practicas la prosperidad. Y entonces haces todo como para Dios, como dice su palabra, haciendo todo como para Dios. Es decir, lo haces bien, das tu mejor esfuerzo, das lo mejor de ti, te entregas completamente en lo que tú haces, porque eres una bendición, porque tú lo que llevas eres bendición de Dios. Entonces regresas a tu casa y das gracias porque fue un día próspero. En Deuteronomio 6:9, la porción que leímos dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, pues debes saber, tú debes de saber que cuando sales de tu casa, la bendición de Dios está en ti. Cuando llegas a tu casa, la bendición aún está contigo. Donde quiera tú te plantes, donde quiera tú vayas, tú eres bendición. ¿Por qué? Porque asimilaste la palabra de Dios, la declaraste y con tus manos la practicaste. Eres bendición de Dios. En verdad, un gusto estar con ustedes. Medítenlo, practíquenlo. Sobre todo eso, practíquenlo, medítenlo, declaren palabra y háganlo con sus manos. Los esperamos el próximo martes. Denle like si les gusta la página. Esperen todas las publicaciones que subimos. Esperemos que todo esto sea para bendición, porque es para que cada día nos vayamos formando y cada día vayamos creciendo en la base firme de que somos hijos de Dios. Un saludo, Dios los bendiga.